qué es tan importante el tema de las quiebras empresariales? Pues seguramente si tú tienes una compañía, pues es algo que permanentemente nos asusta, es algo que permanentemente estamos tanto evitando, digamos, obviamente todos los que somos empresarios estamos en esa lucha de, además de hacer crecer nuestras empresas, estamos también en esa lucha de evitar las quiebras empresariales. Pero, ¿por qué se vuelve realmente importante estudiar o hablar tranquilamente, hablar abiertamente del tema de las quiebras empresariales? Se vuelve importante porque alrededor de las quiebras empresariales hay muchos mitos. Y el problema de tanto mito empresarial es que dejamos de hablar de las cosas que realmente son importantes. Hoy vamos a mirar dentro de nuestra conversación del día de hoy varios puntos. Vamos a mirar 6 puntos realmente importantes. Quiero que se queden aquí ustedes en este live, que hagan las preguntas del caso si son necesarias, por supuesto todas las que tengan estamos aquí para responderlas, pero fundamentalmente ¿de qué se trata? Se trata de que escuchemos unas anécdotas, de que escuchemos algunas historias y que fundamentalmente ustedes entiendan hoy o descubran hoy unos tips súper interesantes acerca de cómo manejar las quiebras empresariales. Es decir, cómo aproximarnos a una quiebra, cómo evitar una quiebra o incluso cómo salir de una quiebra empresarial. Si estás en este live, quieres invitar a alguien, comparte el link. Aquí vamos a estar 30 minutos, comparte el link. Es importante que obviamente más personas participen. Pues le doy la bienvenida a todos los que se han unido hoy a este live. Y pues fundamentalmente, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender pues qué es una quiebra, cuáles son los elementos comunes que definen una quiebra empresarial. Alrededor de ello, pues entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que nos llevan a nosotros a caer lamentablemente en una quiebra empresarial? Hablemos también de las señales de alerta en el proceso empresarial, es decir, qué debemos prestarle atención para evitar caer en una quiebra. Cómo salir de una quiebra, por supuesto, y algunos elementos que son mitos, obviamente, que son mitos del día a día en la gestión de nuestras empresas. Por cualquier pregunta que tengan, por supuesto, les agradezco, la vayan escribiendo en la parte de abajo y pues con todo gusto, la idea es que sea una conversación amena. Mire, hay varios mitos alrededor de la quiebra empresarial. Uno de esos mitos es que las quiebras solo le suceden a empresas muy grandes. Ese es un mito que está ahí en el ambiente y que entonces nos dicen, no, venga, es que las únicas que se quiebran son las empresas multinacionales. ¿Por qué? Porque son las que en las noticias más hacen ruido, ¿cierto? Cuando nosotros escuchamos que se quebró una gran cementera, que se quebró una empresa automotriz, que se quebró una empresa enorme de desarrollo de software a nivel mundial, cuando se quebró una empresa de computadores, pues es muy fácil tener eso o traerlo a colación. ¿Por qué? Por el tamaño de las organizaciones. Entonces, es realmente un mito. Una quiebra le puede suceder a cualquiera, a una empresa grande, a una empresa pequeña, a una empresa mediana, a una persona, a un comerciante, a una familia, a un individuo. Es decir, a cualquier persona le puede ocurrir una quiebra empresarial. Otro mito que hay alrededor de las quiebras empresariales es que nos dicen que hay personas, empresas o productos inmunes a las quiebras empresariales. Nada de eso. Entonces nos dicen, no, es que un gran producto asegura el éxito. Voy a contarles una historia. Por allá en el año 2001 se hizo una asociación de grandes empresas en el mundo, de grandes capitales, para desarrollar la telefonía satelital. Y
Se unieron las empresas más grandes, las familias más poderosas, los inversionistas más ricos del mundo, pusieron capital y comenzaron lo que en su momento sería la empresa que iba a reemplazar la telefonía celular que en su momento todos veníamos usando. Esta empresa se llamaba Iridium. Fue una empresa que nació con todos los ideales: grandes capitales, gran tecnología, muy buenos socios, excelentes inversionistas, los mejores ingenieros de desarrollo, las mejores personas en su gestión y administración, y la empresa quebró. El mejor producto del mundo en su momento, sí, es correcto, pero el producto quebró. ¿Por qué quebró el producto? Vamos a ir hablando de algunos elementos precisamente en nuestra sesión del día de hoy. Pero fundamentalmente lo que quiero que empecemos en nuestra conversación alrededor de las quiebras es que hay muchos mitos. Es que usted se quiebra por malo. Es que usted se quiebra por irresponsable en el manejo de sus recursos. Es que usted se quiebra porque dejó que la empresa se le quebrara. Vamos, todos esos son mitos que hay en el ambiente. Yo sé que si eres empresario y estás enfrentando o bien una quiebra o saliendo de una quiebra, has escuchado todo eso por ahí por el camino. Yo lo he escuchado muchas veces, se lo dicen a diferentes empresarios, lo escuché cuando me lo decían a mí, cuando pues, pasé por quiebras empresariales, pero es parte propia del ejercicio, del riesgo que significa desarrollar una compañía. Hablemos, o quiero compartir con ustedes, digamos, un pequeño listado que he elaborado de errores críticos que pueden conducirnos a la quiebra. Esto es útil tanto para una empresa como para una persona. O sea, esto no es inmune y lo mismo, las herramientas pueden servir para cualquier persona. Digamos, uno de los errores, y tal vez el más común, o el que primero escuchamos y el que primero es importante que nos hagamos consciente, es la mala gestión del flujo de caja. De por sí, esta tarde tenía una conversación y le preguntaba yo a Margarita, a la ingeniera Margarita, ¿qué es una quiebra? Digamos, y le pregunto a ustedes, ¿qué es una quiebra? Digamos, si quieren, escríbanme en el chat, ¿qué es una quiebra? O sea, para ustedes, ¿qué es una quiebra? Porque es una palabra que todos usamos, ¿cierto? Que todos decimos, es que se quebró fulano, es que se quebró esta empresa, es que se quebró tal, es que estoy a punto de quebrarme, es que estoy quebrado. Pero, ¿qué es una quiebra? ¿Cómo identifico o cómo yo digo hay una quiebra de por medio o estamos atravesando una quiebra? Quiero que me lo escríbanmelo aquí en el chat y vamos a ir validando el concepto y el cómo aproximarnos a una quiebra. Vamos, el primer error es la mala gestión del flujo de caja. Vamos, una frase simple de decir por qué las empresas se quiebran, una sería decir por la falta de flujo de caja. Es decir, si yo gestiono mal el flujo de caja, entonces la falta del flujo de caja me va a llevar a quebrarme. ¿Y qué es el flujo de caja? El flujo de caja es el dinero que está entrando a mi empresa menos el dinero que está saliendo. Pero para ponerlo en términos más simples, el flujo de caja en términos prácticos es el dinero que está entrando o que tiene potencial de seguir entrando a mi empresa. Y eso hay que gestionarlo de manera correcta. Y una mala gestión de ese dinero que entra a mi empresa o que tiene potencial o que tiene compromisos de entrar a mi organización, pues me puede quebrar. Otro error que puede llevarme a la quiebra, es decir, al no poder gestionar el flujo de caja de manera correcta, es el no entender a mi cliente objetivo, es decir, el no entender los clientes que yo estoy atendiendo, el no entender los clientes que voy a atender. ¿Por qué? Entonces me dicen, no, pero Néstor, ¿y eso qué tiene que ver con el flujo de caja? Pues no, muy fácil. Si yo no entiendo cuál es mi cliente objetivo, cuáles son sus necesidades, cuál es el valor que mis servicios o mis productos tienen para él, pues no va a haber ninguna forma de justificar en su cabeza
y por ende en su acción, en su bolsillo, en su billetera, en su chequera, en su tarjeta crédito, tarjeta débito o contrato, que haga negocios conmigo. Es decir, si yo no entiendo muy claramente a mi cliente en función de esos dos elementos, necesidades y deseos, pero que se convierten en beneficio económico, pues mi cliente no va a hacer negocios conmigo. O, peor aún, va a hacer negocios conmigo de forma no rentable. ¿Y eso qué quiere decir? Que o bien los costos de atenderlo van a ser mucho más altos que el dinero que está llegando desde él, pues, a nuestra empresa. Entonces, ese malentender a nuestro cliente es ojo con esto, es una de esos factores determinantes de decir, oiga, voy rumbo a la quiebra. Pero es que yo estoy generando dinero, tengo caja, tengo utilidades, sí, pero puede que esté dejando dinero encima de la mesa. O puede que esté teniendo una gran cantidad de dinero que no estoy recogiendo. Hace unos pocos minutos precisamente tenía una conversación con unos clientes y les decía, mire, dentro de todo este esquema que estamos trabajando en la operación de la definición de la ruta comercial de su empresa, tenemos una cantidad de dinero importante que no estamos materializando porque falta escribir lo que ustedes ya saben como empresa. Falta escribir algunos elementos importantes de esa definición de cliente para, sobre esa definición, pues generar más ingresos, es decir, generar más recompra. No vamos a entrar en ese detalle hoy, digamos, este es nuestro live del día de hoy, pero esa es una de las razones de la quiebra. Otro error que me puede llevar fácilmente a la quiebra es lo que llamamos el ampliarnos prematuramente. ¿Qué es el ampliarnos prematuramente? Venga, me está yendo bien, yo tengo un negocio de, por ejemplo, alimentos, y entonces porque me está yendo bien voy a abrir otro local. Porque me está yendo bien en mi ciudad, en mis servicios profesionales como arquitecto, como ingeniero, como abogado, entonces voy a abrir operación de mis servicios en otra ciudad. Y me expando. Y es decir, voy a crecer porque es que sencillamente está creciendo la demanda de mis productos y eso entonces me indica que esta ciudad me quedó pequeña. Muchas veces seguramente lo han escuchado. Muchos lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Pero eso es producto del afán, de la emoción, y esos no son buenos consejeros. ¿Qué es expandirme de forma prematura? Yo lo que los invito es, piensen cuando comenzaron su empresa, cuando comenzaron su emprendimiento, cuando comenzaron su negocio. Váyanse a los orígenes y por un momento deténganse a pensar en los recursos que se necesitaron para llegar donde usted está hoy. ¿Qué le hace pensar que expandirse va a necesitar menos recursos y menos esfuerzo de los que usted invirtió para llegar a donde está hoy? Eso es ser muy soberbio. Expandirnos va a necesitar muchos esfuerzos para poder ampliar nuestra organización. Expandir nuestra empresa va a necesitar incluso en algunas ocasiones más recursos de los que fueron menester para llegar donde hoy estamos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando en la vida del emprendedor o en la vida del empresario entramos a un mercado es porque claramente ya había una necesidad, claramente ya habían unas precompras, claramente ya habían unas intencionalidades de compra que precisamente fueron las que dieron origen a que montáramos esa empresa. Cuando nos vamos a expandir a otro mercado, allá nadie nos conoce. Cuando nos vamos a expandir a otra sección e incluso a otro servicio, tenemos que desarrollar incluso toda la demanda. Y eso va a costar pues muchos más recursos que los que nos costó comenzar derivado de una demanda. ¿Eso qué quiere decir? Digamos en términos simples para no volvernos tan técnicos, es cuando la mayoría de los que están acá comenzamos nuestras empresas. Las empresas comenzaron después de que nosotros habláramos y presentáramos nuestros productos o servicios al mercado. Expandirnos significa
abrir nuevos productos, nuevas líneas, nuevas oficinas, nuevas sedes, nuevos alcances, nuevas geografías donde nadie nos conoce. Y eso va a generar un consumo de recursos muy grande que va a afectar lo que dijimos al comienzo, va a afectar la caja de mi empresa y puede llevarme a la quiebra. Un cuarto error que me puede llevar a la quiebra, y en este hay que ser muy cuidadoso, es la dependencia de nuestra operación empresarial de muy pocos clientes. Me puede levantar la mano. ¿Quién de ustedes tiene, que usted diga tengo 2 o 3 clientes que de esos depende la operación y la salud de mi empresa? Claro, Néstor, es que estoy comenzando y pues cuando estoy comenzando pues tengo 2 clientes, esos son todos los clientes que tengo. Sí, pero mi estrategia en la operación y gestión de mi compañía, yo no puedo permitir que un cliente, vamos, o es demasiado riesgoso que un cliente opere o sea dueño de un porcentaje superior al 50% de mi facturación. ¿Qué sucede en ese escenario? Que si tu cliente se va, tú tienes un cliente que es responsable o que es el dueño del 50% de tu facturación, ese cliente se va, te quedas sin el 50% de la facturación. Y si tus márgenes de utilidad no están por encima del doble, ojo, no están por encima del doble de tus costos, un solo cliente que sea 50% que se te vaya, te puede quebrar. Es que yo estoy en márgenes de 4 y 5, no son márgenes normales, no es lo habitual. Tendrías alguna manera de compensar, pero ese es un riesgo muy grande en el que podemos caer. Nuestras empresas en Latinoamérica suelen caer en ese riesgo cuando, por ejemplo, empiezan a ser contratistas de grandes empresas del Estado, de empresas de energía, de empresas de servicios petroleros, de empresas de administración de lo público, y entonces cuando van a sumar tienen incluso algunas, he tenido clientes que tienen 80 y hasta 90% de dependencia en facturación de un solo cliente de tipo estatal. También sucede en el sector privado, por supuesto, es decir, quienes son proveedores de hospitales, de cementeras, de grandes organizaciones o instituciones, pues también corren ese riesgo de caer en no controlar el flujo de caja. Entonces hablamos para hacer una recopilación de 4 errores: de la mala gestión del flujo de caja, del no entender a mi cliente objetivo, de generar unas expansiones prematuras y de depender de muy pocos clientes, muy grandes pero pocos. Si has cometido este error, déjamelo saber acá en los comentarios o cuéntame por qué situación estás atravesando. Hay algunas señales de alerta que quiero compartirles, pues porque también se trata de esto, ¿no? Si estamos hablando de quiebras, es cómo me doy cuenta o cómo me anticipo a una posible quiebra empresarial. Una señal, digamos, es que empieza a rotar tus trabajadores o tus colaboradores clave. Es decir, tú tienes una empresa, como les decía, puede ser pequeña, mediana, muy grande, pero por alguna razón empiezan a rotar los empleados clave o los empleados claves de tu organización, empiezan a buscar, a encontrar trabajo en otros lados. A mí me pasó eso. Cuando siendo una empresa muy pequeña, digamos, menos de 10 personas, teníamos personas que, pues obviamente todos eran muy importantes dentro de la operación empresarial, pero en una época que puedo decirle a ustedes, fue un tema de 6 meses, 4 personas se fueron. Hay 1000 razones por las cuales una persona abandona una empresa, pero no se trata de eso la conversación de hoy, sino de que eso era una alerta de una posible quiebra. Años después, lo que caí en cuenta es que la razón que subyacía, es decir, lo que había detrás de esas personas yéndose a otras empresas, es porque lo que sabían, porque lo que habían aprendido, porque lo que estábamos haciendo tenía una mucho mayor valoración en otras empresas, porque a su vez esas empresas tenían muchos mejores precios en el mercado
que les daban mejores márgenes, que les permitían pagar mejores salarios y que les permitían enfrentar proyectos mucho más interesantes de los que nosotros estábamos haciendo. Es decir, esa es la alerta. Y esa alerta, fíjate todo el camino que sigue. Sigue el no entender a mi cliente objetivo. Sigue el no hacer una correcta gestión de mi flujo de caja. Es decir, estoy ingresando menos dinero del que pudiera ingresar a la organización. ¿Por qué? Otra vez, por un problema tanto comercial como de entendimiento de los productos y del valor que representaba para mi cliente. Y por esa razón, pues claro, te empiezas a devolver y pues en la estructuración de tus presupuestos, pues no puedes pagar valores más altos a tus colaboradores. Pero eso es una señal de alerta. Es una señal de alerta complicada. Claro que es una señal de alerta complicada porque te pone muy cerca de situaciones o de condiciones de riesgo. Me pregunta acá Jairo Esteban que si se puede entrar en quiebra por exceso de clientes. Sí, Jairo, yo puedo entrar en quiebra por exceso de clientes por la siguiente razón y déjame te lo explico. Todas las organizaciones tenemos algo que se llama la capacidad de prestación del servicio o la capacidad de producción, es decir, cuántos somos capaces de atender en pedidos. Si por ejemplo yo fabrico no sé, lapiceros, marcadores, micrófonos, camisas, es decir, tengo una maquinaria que determina la capacidad. Si estoy en la empresa de servicios o si estoy en el sector de servicios, entonces yo tengo personas que trabajan en unos horarios, que siguen unos procesos y que dentro de esos procesos pueden atender a cierto número de clientes. ¿Cuál es dentro de ese pregunta que tú me haces una alerta temprana? La disminución en la satisfacción del cliente. Cuando tú empiezas a tener exceso de clientes, tus métricas de calidad de servicio van a empezar a disminuir. Pero ojo con lo que estoy diciendo, no es porque seas una mala persona, no es porque tus trabajadores no estén capacitados, no es porque empieces a comportarte mal de la noche a la mañana, no, es porque la capacidad de atender a los clientes en los tiempos que tú diseñaste originalmente no te va a dar. Es decir, si yo tengo una persona que al día es capaz de procesar 8 casos empresariales, digamos, no sé en qué sector empresarial estés, Jairo, pero si me escribes, pues podemos poner el ejemplo incluso más claro. Pero si tienes una persona que es capaz de procesar 8 casos y tienes ahora 10 clientes, pues ya no vas a poder garantizarle a los 10 que en un día les vas a procesar el caso o la información o el servicio. Entonces la satisfacción de tu cliente va a empezar a disminuir. ¿Qué sucede cuando empieza a disminuir la satisfacción de los clientes? Que yo no puedo escoger a cuál cliente le voy a prestar mal servicio. O sea, eso sería un tema ilógico y sería contraintuitivo decir, bueno, entonces a los 2 que se me pasen de mi capacidad les voy a prestar mal servicio y a los 8 que me quedaban les voy a seguir prestando buen servicio. Eso no va a suceder. No, eso no va a suceder. Y lo más probable, cuando empieza a disminuir la satisfacción del cliente, es que clientes te van a abandonar. Cuando los clientes te abandonan, le castigan tu flujo de caja. Hace muchos años, alguien me decía algo, mire, es muy fácil quebrarse en el exceso de las ventas, porque el exceso de las ventas genera exceso de compromisos. Fíjate que cuando nosotros tenemos una organización y alguien me va a comprar y alguien quiere hacer un negocio conmigo, yo estoy a su vez asumiendo un compromiso. ¿Sí? Entonces, esa es como la lógica. Es decir, si alguien está dispuesto a hacer un negocio conmigo, yo estoy también en la disposición y en la predisposición de hacer un compromiso contigo, es decir, de contraprestación. Ponemos unos estándares de negocio, es decir, donde te digo, te voy a prestar el servicio mañana, te voy a entregar los productos la semana entrante, y de esa manera pues yo determino mis capacidades. Si yo vendo más de lo que soy capaz de prestar, puedo tener varios escenarios. Primero, ya lo decíamos ahora, la disminución de la satisfacción del cliente. El otro que puedo tener es el no tener los insumos para entregarte. El otro que puedo tener es, cuando me haces exceso de pedidos, me puedo llenar yo de exceso de inventarios.
Y si me lleno de exceso de inventarios que no los gestiono correctamente, eso me va a generar una obligación en la financiación mucho más grande de la que soy capaz de manejar, y eso me puede quebrar. Es decir, oiga, pero ¿cómo así? ¿Yo me puedo quebrar por exceso de ventas? Claro que me puedo quebrar por exceso de ventas, porque el exceso de ventas no sale de la nada. El exceso de ventas siempre va en esa relación directa del insumo que yo tengo que comprar o pagar para poderte prestar el servicio. Yo les estoy diciendo que comenten acá abajo, pero recuerden que para poder comentar debe seguir la cuenta. Digamos, es algo aquí práctico. Digamos, si ustedes quieren comentar, sigan la cuenta y ya pueden comentar. Jairo, digamos, espero pues haberte contestado tu pregunta, pero sí, es correcto, es posible quebrarse por exceso de clientes. Otra alerta, bueno, ya la dije ahora en el ejemplo de la pregunta de Jairo, es precisamente el aumento en la insatisfacción de mis clientes. Esa es bastante clara. Si empieza a aumentarse la insatisfacción, las quejas, los reclamos, ese puede ser un indicio para pues, sentarme a pensar un momento, ojo, esto me puede llevar a la quiebra. Una tercera señal es el aumento de las deudas y la falta de financiamiento. ¿Eso qué quiere decir en términos simples, en plata blanca, como decimos en Colombia? Que cada vez tienes más deudas y cada vez te prestan menos. Si cada vez tienes deudas, o bien bancarias, o con proveedores, o incluso dentro de tu misma organización con tus trabajadores, y a la vez tus proveedores cada vez te dan menos crédito, los bancos cada vez te abren menos línea de crédito, tus clientes cada vez te modifican los plazos para pagar las obligaciones, es decir, cada vez toman más crédito contigo. ¿Eso qué quiere decir? Que tú al final estás asumiendo una financiación de productos o servicios. Esa puede ser una alerta temprana para sentarse a pensar en cómo está el flujo de caja en la organización, incluso en mi propia casa. Es decir, oiga, el vecino de la tienda me bajó el tope al endeudamiento que tengo. ¿Por qué? A veces nosotros mismos no somos conscientes que durante ciertos periodos empezamos entonces ahora a pagar nuestros compromisos pasado un día, pasados 2 días, pasados 3 días, pasados 5 días. Y eso en una organización es muy peligroso, porque eso no es porque queramos. Digamos, yo estoy seguro que ninguno de ustedes que es empresario hacen eso por deporte, ni por tratar mal a sus trabajadores, ni por tratar mal a los trabajadores. Es porque realmente la caja empresarial no le está permitiendo cumplir con esos compromisos así de rápido. ¿Y eso qué genera? Pues indicios, y generan algunas alertas ahí en el mercado. Ahora, entendimos o hablamos hoy de paradigmas, de algunas señales de alerta, de algunos errores, pero entonces hablemos ahora de cómo, bueno, y cómo evito yo una quiebra, es decir, cómo evito al máximo una quiebra. Esto no es 100% certeza, digamos, todos los que estamos en la actividad empresarial estamos expuestos, pero pues hay que ser, digamos, uno también consecuente con la acción. Es decir, yo cómo evito estrellarme, digamos, yo estoy expuesto a una estrellada cuando voy manejando el carro, la moto, pero pues en una empresa también cómo estoy expuesto ya a una quiebra y qué puedo hacer. La primera cosa que yo les recomiendo hacer es hacer una revisión y un ajuste regular del modelo de negocio. Y los modelos de negocio permanentemente cambian. No porque hoy me paguen a mí por hacer pauta en redes sociales, mañana me van a seguir pagando. No porque a mí me paguen hoy por una consulta médica, mañana me van a seguir pagando. Voy a ponerles un ejemplo. No porque hoy me paguen a mí por leer una radiografía, mañana me van a seguir pagando. Hoy la inteligencia artificial lee con más precisión y a infinita más velocidad una radiografía que un médico.
Incluso entonces hay médicos especialistas en lectura de radiografía, radiólogos que contratan servicios de lectura de motores de inteligencia artificial de las radiografías y ellos al final dan el concepto último. Pero el modelo de negocio tengo que seguir, que revisarlo permanentemente. Hay muchos ejemplos en el mercado, las cámaras fotográficas tradicionales, los sitios de alquiler de películas de Betamax, de VHS, de CDs, de DVDs, hoy es Netflix, mañana será otro. Eso tiene que estar en revisión permanente. Otra forma de evitar la quiebra, ojo con lo que voy a decir, es la diversificación del ingreso. Pero aquí sean muy cuidadosos. La diversificación del ingreso no quiere decirme meterme en 1000 negocios. La diversificación del ingreso lo que quiere decir es diversificar y ampliar el riesgo del ingreso cuando ese ingreso tiene una dependencia muy alta de pocas o incluso una sola fuente. ¿Eso qué es? Ya lo habíamos dicho antes, cuando tengo 1 o 2 o 3 clientes que son los responsables del 80% de mi facturación. Ahí es donde yo digo, vamos a diversificar el ingreso, tengo que ampliar mi base, mi portafolio de clientes. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que tener más clientes. Esa es una forma de evitar las quiebras. Otra forma de evitar las quiebras es la mejora de la relación con los clientes. Ustedes me van a decir, ¿cómo así? Entonces, hablar bonito y hablar permanentemente con los clientes me ayuda a evitar quiebras. Sí. ¿Por qué? Porque los voy a entender. Ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Es un síntoma, es un error, no entender, no querer entender mi cliente. Y para poderlo entender, pues ¿qué hago? Fortalezco y abro canales para tener relación con los clientes. De esas, déjenme saber cuáles le parecen más prácticas y aplicables ya hoy. Revisar permanentemente el modelo de negocio, diversificar los ingresos o fortalecer las relaciones con los clientes. ¿Cuál de esas le parece más práctica para evitar una quiebra? Déjenmelo saber ahí. Y si tienen, por supuesto, otras preguntas, pues háganmelas. Y pues la idea es que sigamos conversando alrededor de esto. Otro punto fundamental, digamos, y quiero ya con esto ir cerrando, y es, bueno, ¿y yo cómo salgo de una quiebra? Puede que en este momento estés atravesando por una situación muy difícil, que sientas que estás en una quiebra, digamos, ya sabemos, digamos, la idea es que entendamos qué significa una quiebra. Una quiebra es cuando mi capacidad de generar de flujo de caja se ve interrumpida definitivamente. Es decir, cuando yo no tengo forma de generar flujo de caja y cuando pierdo mi capacidad de generar flujo de caja. Si soy una organización, cuando no puedo prender mis máquinas para que produzcan los productos que voy a tener que vender. Cuando pierdo mi capacidad como empresa de servicios, cuando ya no puedo abrir más las puertas para seguir prestando servicios que me generen caja. Cuando pierdo posibilidad de generar caja como practicante, es decir, como empresario liberal de servicios, cuando por alguna razón pierdo mi capacidad o mi habilidad o mis condiciones para seguir prestando servicios. Dice Jairo aquí que en inversiones dicen que si se diversifica es menos probable perder todo. Acá se puede aplicar el mismo principio. Sí, Jairo, pero me devuelvo un poco a la explicación. Acuérdate que cuando yo decía diversificar el ingreso, no estoy diciendo que se metan muchos negocios. Es si tu ingreso tiene un riesgo alto porque viene de 1, 2 o 3 fuentes, es decir, aquí la idea es que estamos hablando alrededor de ejercicios empresariales. Yo lo que menos pretendo es que ustedes se cambien de negocio, sino que en el negocio en el que están, lo manejen, digamos, de una manera más amable y más simple. Entonces, cuando digo la diversificación, el concepto es el mismo desde lo financiero, pero en lo operativo, aquí lo que significa es, tengo una base de clientes más grandes y diversifico el ingreso, es decir, mis ingresos ya no vienen de una sola fuente, sino cada vez de más fuentes, pero esas fuentes son mis clientes. Lo que pasa es que aquí a veces se confunde el término y escuchamos muchas cosas en diferentes lados
y digo, es que hay que diversificar, y entonces hoy soy ingeniero, mañana soy ganadero, pasado mañana vendo pollos, pasado mañana pinto casas, a la otra semana entonces vendo ventanas, después fabrico zapatos. Eso no es diversificar el ingreso. O sea, aquí sí es importante que nos saquemos eso de la cabeza. Eso no es diversificar el ingreso, eso incluso es aumentar el riesgo, porque me estoy metiendo en múltiples prácticas que tienen muchas necesidades de conocimiento especializado que es muy difícil que yo las domine todas. Entonces en eso hay que ser muy cuidadoso. Muchas gracias por la pregunta tuya, Jairo. Entonces, a ver, Hernán, ¿qué me dice acá? Que al revisar el modelo de negocio, ir simplificando la operación lo posible sin perder capacidad de atención, calidad y reacción. Bien, cuando nosotros decimos que revisar el modelo de negocio tiene muchos frentes. El modelo de negocio tiene el frente de la prestación del servicio, es decir, cómo presto el servicio. El modelo de negocio tiene el frente del flujo de caja, es decir, cómo cae el dinero derivado de la prestación de mi servicio o de la entrega de mis productos. Eso es un elemento. El modelo de negocio tiene las comunicaciones, cómo me comunico yo con mi cliente, es decir, cómo yo establezco esa conversación que lo atrae, que lo seduce, que le explica y que mi cliente finalmente entiende cuáles son los beneficios de hacer negocios conmigo. El modelo de negocio tiene también mis relaciones con proveedores, cómo me relaciono yo con mis proveedores. Cuando digo cómo me relaciono es cuando les pido, a qué tarifas, qué descuentos, en qué términos, en qué calidades de productos, cómo las garantías de sus productos o sus servicios van a ir metidas dentro de las calidades y los productos que yo finalmente voy a entregar a mis clientes. El modelo de negocio adicionalmente tiene horizontes financieros, es decir, yo cómo gestiono mis excedentes de capital, los reinvierto, los pongo en términos, en títulos de rendimiento financiero de corto, de mediano plazo. ¿Eso qué quiere decir? Oiga, ¿compro o no compro CDTs? ¿Sí? ¿Me compro o no me compro el carro? ¿Reparto o no reparto utilidades? Y esas son las políticas monetarias de mi compañía. Así como un país tiene política monetaria, yo en mi empresa puedo tener política monetaria. Digamos, y todos esos elementos hacen parte del modelo de negocio. Algunos es posible y necesario simplificarlos, pero incluso dentro del modelo hay algunos que es necesario no simplificarlos, sino al contrario, aumentarles la complejidad para poderlos automatizar. Porque si yo automatizo algo que es demasiado simple, el costo puede ser más alto de lo necesario. Por ejemplo, en términos de facturación, en términos de recaudo, en términos de ahora, pues obviamente que lo que estamos haciendo todos en términos comerciales en las redes sociales, es decir, si yo simplifico demasiado y automatizo algo que no tiene efectos, pues no estoy haciendo nada. Entonces es preferible a veces aumentar un poco la complejidad, y cuando tenga un nivel de complejidad que es eficiente en términos de dinero que va y viene, ese sí lo automatizo, pero fíjate que no fue simplificar, fue incluso aumentar la complejidad para automatizar algo que sea muy rentable. Obviamente esto lo podemos tener en otra conversación y pues con todo gusto lo podemos mirar. Otra forma de cómo salir de una quiebra es, pues, si ya definitivamente mi capacidad o mi posibilidad de generar flujo de caja está afectada y está detenida, con las primeras personas que yo me siento a negociar o a renegociar son con quienes me habilitan el poder empezar a generar caja nuevamente. Y esto es, pues, importante porque, fíjate, si yo tengo una empresa de servicios profesionales y siento que estoy en la quiebra, se me acabó mi flujo de caja, y en ese pérdida de flujo de caja le debo plata al banco, le debo plata a la tienda, le debo plata al supermercado, le debo plata a la asociación empresarial, le debo plata a la Cámara de Comercio y le debo plata a mis trabajadores. ¿Con quién negocio primero? Algunos dirán, no, es que los bancos vienen y caen. Sí, es correcto. Pero si yo negocio con el banco, ojo con lo que estoy diciendo acá, si yo negocio con el banco y toda mi posibilidad, capacidad se la entrego al banco, ¿el banco qué hizo? Pues obviamente un buen negocio desde el aseguramiento de su flujo de caja. Pero yo ¿qué hice? El peor negocio de la vida, porque no puse mi poco capital o mi poco recurso donde debe ser, que es volver a aprender la máquina de caja. Yo tengo que ser capaz de mirar
¿Cuál es la máquina de caja que voy a aprender? Importante acá, pues, lo que les voy a decir. Nadie se recupera de una quiebra de un día para otro. Pero préstenme poco atención. Hay un camino que todos recorrimos empresarialmente para llegar a la mejor condición en la que estuvimos en algún momento. Y ese camino es largo, ese camino tiene esfuerzos, ese camino consumió recursos, ese camino fue un camino que tuvimos que andar. No nos lo saltamos, no volamos ni nos teletransportamos. Salir de una quiebra significa recorrer un camino. Lo que sucede es que ahora lo vamos a recorrer con un conocimiento mucho más grande del que teníamos cuando comenzamos. Claro, con mucho más miedo, con incluso un susto personal mucho más grande, porque ¿y si me pasa otra vez? Claro, entonces tengo una carga emocional altísima, pero aquí lo importante es que encontremos ese pequeño instante de calma y entendamos que la forma de salir de una quiebra es volver, aquí lo tenía yo apuntado, no quiero decirlo mal, ya lo he apuntado acá, es volver a prender la máquina del flujo de caja. Y es ahí donde van a estar mis esfuerzos. No va a responder mañana, pero va a responder. Entonces cada una de mis acciones van hacia prender nuevamente y poner nuevamente a andar la máquina del flujo de caja. Con el flujo de caja, ahora sí puedo cumplir las obligaciones que tenga con cualquier otro integrante de ese ecosistema enorme, seguramente, de deudas que hay. Jessica me dice: ¿qué consejos ofrecerías para recuperarse después de múltiples fracasos en el negocio, especialmente cuando el impacto es significativo en la familia y la situación financiera? Jessica, te voy a contar algo que pues, yo no he contado nunca en redes sociales. La primera vez que tuvimos exposición a una quiebra familiar fue derivada de una quiebra empresarial. Esa quiebra empresarial pues puso a la familia en una condición donde pues no había ingresos porque todo dependía de la misma empresa. Eso a su vez puso a la familia en una condición de cumplimientos de las obligaciones, digamos, porque pues no había de dónde. Es decir, se acabó la máquina del flujo de caja y derivó en algo que en los Estados Unidos se llama la situación de homeless, es decir, de pérdida de la casa, de pérdida del hogar, es decir, te quedas sin un techo, y por supuesto se traslada a unas cargas emocionales muy grandes. En ese momento pues yo te puedo decir, no sabía lo que sé hoy. Digamos, quienes participaban dentro de todo el ejercicio tampoco sabían lo que te puedo compartir hoy, y se tomaron decisiones equivocadas, se tomaron decisiones de, con los pocos recursos o con las pocas posibilidades, negociar con quien no se debía negociar primero, y es decir, negociar con el sistema bancario. Yo no estoy diciendo que no le pagues a los bancos, ojo con esto. Lo que estoy diciendo es, lo que primero debes reactivar es la posibilidad nuevamente de generar flujo de caja, y acá interviene toda la familia. Lo digo por la pregunta particular que tú me estás haciendo, Jessica, y es, acá interviene toda la familia, y el objetivo, la meta, la única tarea diaria hasta que la máquina prenda es encontrar la manera de prender la máquina del flujo de caja. Que tenemos obligaciones, que nos llaman todos los días, que nos mandan avisos, que viene gente a visitarnos, que nos hacen embargos, que se llevan los cuadros, que se llevan los muebles, que se llevan los carros, que se llevan todo de mi casa. Créeme que sé de qué estás hablando, sé cómo se siente, pero nada de eso sirve empezar yo a poner los esfuerzos de salir a vender mis joyas para pagarle el crédito al banco para que no se me lleven los cuadros. Que se lo lleven, que se lo lleven, Jessica. Cada cosa que tú puedas hacer, tu única función es volver a prender esa máquina que genera ese flujo de caja, que genera, así sea, pocos ingresos, pero esos ingresos que vas a empezar a generar, pues vas a empezar primero a suplir necesidades básicas.
Las necesidades básicas de cualquier ser humano es alimentación, techo y salud. En ese momento tú dices, oiga, sí voy por el camino que es, pero no dejemos como empresarios, o te digo, no dejes que quien te diga que lo que tienes que hacer primero es alguien que su modelo de negocio es coger tu dinero. Digamos, no te dejes llevar por ese camino de es que si usted quiere salir de la quiebra primero págale a los bancos. No, olvídese, porque te quedas sin la posibilidad de reiniciar tu máquina empresarial. Ahora, en el tema familiar, pues hay que ser muy claros, hay que hablar, se cometen errores, muchas veces no contamos o muchas veces no se cuenta en la familia cuando vienen todos estos síntomas y nos damos cuenta es cuando ya pues, la bomba estalló. No es pecado, no es ningún pecado quebrarse. Es una falla en el camino. Nadie se quiebra intencionalmente. Bueno, ustedes dirán, sí, hay estafas, que hay gente que se hace pasar por quebrados, pero de eso no se trata esta conversación. Pero nadie se quiebra intencionalmente. Las quiebras son el resultado, es decir, de una pérdida de control de muchos elementos empresariales. Pero bueno, espero contestar tu pregunta, no me quiero alargar, pero pues si algo te contesté y es de valor, pues déjamelo saber. Si quieres que amplíe la respuesta, pues con el mayor de los gustos, o incluso sígueme y si quieres me puedes enviar un mensaje directo y con el mayor de los gustos pues podemos ampliar ya de manera particular esa pregunta que me haces. Me dice Joan, ¿cómo pueden los emprendedores identificar señales tempranas de problemas financieros y actuar rápidamente? Joan, pues nuevamente me devuelvo un poco, digamos, aquí en el tema que estábamos hablando, pero como emprendedor, pues digamos que la rotación de trabajadores no te aplica mucho, pero la disminución de la satisfacción del cliente sí, préstale mucha atención. Digamos, tu cliente cada vez tiene que estar más satisfecho. Digamos, si estás en el emprendimiento, estás comenzando, estás desarrollando nuevas actividades, es algo que tienes que ir midiendo. Es decir, tu cliente cada vez, y tu base de clientes en general, cada vez tiene que estar más satisfecho. Si empieza a retroceder la satisfacción, hay varias razones, pero digamos, esas las podemos mirar en otra sesión, en otro live, en otra conversación. Pero eso lo que significa es que hay un retroceso en la posibilidad de generar caja a futuro de tu empresa. ¿Por qué? Porque un cliente insatisfecho te va a recomprar menos que un cliente satisfecho. Y la recompra, es decir, los clientes que me vuelven a comprar, es la parte más rentable de la operación empresarial. Eso te digo, préstale muchísima atención. Es que me la paso reponiendo y reponiendo clientes, porque generalmente los clientes se me van es por el mal servicio, pero no importa, yo los repongo. Nada, vas a la quiebra. Y la otra que les decía ahora es el aumento de deudas, es decir, tú empiezas a ver que tu compromiso de deuda cada vez se hace más grande y que el financiamiento cada vez se restringe. Es decir, cada vez debo más y cada vez me prestan menos. Eso es importante. ¿Qué es? Tus clientes cada vez te empiezan a exigir más y más y más y más y más y más plazos para pagar. Y tú tienes exactamente los mismos plazos que tienes de tus compromisos. Ahí hay un riesgo enorme. Ten mucho cuidado como emprendedor con empezar a abrir el modelo de financiación bajo la falsa excusa de tener más clientes, porque eso lo que pone es un estrés enorme en tu caja, porque tus obligaciones van a seguir iguales. Vamos, si tú logras poner un espejo donde decir, yo aumento mi financiación, pero también aumento a la vez el estrés de mi caja, pues digamos, voy a la par. Pero si las cosas empiezan a alejarse, ojo que puede ser un síntoma muy delicado en la gestión de tu empresa y te puede de verdad empezar a generar unos avisos de llevar a la quiebra. Bien, esto digamos es la conversación que te voy a tener con ustedes hoy. Les cuento, derivado precisamente de lo que conversamos hoy, la semana entrante quiero que hagamos una sesión y esa sesión la vamos a enfocar en prender la máquina de ventas. Debemos prender esa máquina de flujo de caja, esa máquina que me genera la caja que cada vez me aleja más de una
posible quiebra. Quiero que miremos eso la semana entrante. Déjenme sus comentarios, sigan la cuenta. Pueden enviarme un mensaje directo con el mayor de los gustos. Yo contesto personalmente todos los mensajes. No crean que es que entonces un bot contesta mi mensaje. No, yo los contesto todos. Puede que me tome 2, 3, 4 días, una semana. Me disculpan por los tiempos, pero yo contesto personalmente todos los mensajes. Y si alguno de ustedes quiere tener una conversación conmigo, con el mayor de los gustos, escríbanmela, charlamos, miramos, buscamos algunos espacios en las agendas. Yo tengo espacios libres precisamente para conversar con ustedes y compartir, digamos, todas experiencias y conocimientos que hemos acumulado a lo largo de todos estos años en la actividad empresarial. Y en esto estamos. Quiero que ustedes me pregunten con total tranquilidad, confianza, en privado, si no lo quieren hacer en público. Y aquí estoy para ustedes. Es un gusto y ha sido un gusto y seguirá siendo un gusto compartir conocimiento, generando información, contenido valioso para ayudar a que las empresas en nuestra Latinoamérica pues sigan creciendo, se sigan desarrollando. Ha sido un gusto, como siempre, pues darle a ustedes las gracias por estar hoy acá consumiendo este contenido, por tomarse el tiempo. Si esto fue de su interés, de su satisfacción o de su agrado, pues compártalo con otras personas para las que ustedes consideren que puede ser de valor. Como siempre, se despide de ustedes Néstor Santos, un gran abrazo y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hasta la próxima.